Y dice así. Qué guapa la sintonía. Sí, sí, muy La bien. semana pasada hablé sobre la línea Clásicos del Cine de la editorial Novarro, pero en aquella época había otra editorial, Columba, que también publicaba adaptaciones cinematográficas. Y en la misma medida que el programa pasado hablé de aquella línea a través de los vikingos de Buscema, para hablar de Columba lo voy a hacer a través del Silencio de un hombre, aunque cualquier otra adaptación de Columba también sería válida. La editorial argentina se fundó en 1928 por los hermanos Columba, Ramón y Claudio. Estuvo funcionando hasta el 2001, año donde echó el cierre muy poco antes de la crisis que asoló Argentina. Muy conocida en su país de origen y aun cuando sus publicaciones sí se distribuyeron en España, aquí es menos conocida y hoy día casi olvidada. Entre los personajes más populares nacidos en la editorial estuvieron Nippur de la Gas, Dago y Gilgamesh el Inmortal, los dos primeros recuperados para nuestro mercado durante la última década, gracias al buen hacer de la editorial SC, que lanzó con valentía y temo con no muy buenos resultados el sello biblioteca Robin Wood, línea a la que daba nombre el guionista paraguayo Robin Wood, la estrella por calidad y cantidad de la editorial Columba. Fueron tantas las historias que escribió que tuvo que firmar con seudónimos: Matteo Fusari, Noel Max Leo, Carlos Ruiz, Roberto Anelli, Roberto Monti, Rubén Amizaga y Cristina Rudlinger, para que las revistas donde publicaban su obra no parecieran monográficos suyos. La vasta producción de la editorial se publicó en las revistas El Tony, Intervalo, Fantasía, D'Artagnan y Nippur Magnum. Ya entrada la década de los 40, El Tony dio a conocer al lector argentino personajes como Agente Secreto X9, Batman, Mandrake el Mago o Tarzán. También publicó adaptaciones literarias y cinematográficas. Con el tiempo, la revista solo se sustentó de material nacional. Luego llegaron más cabeceras que reprodujeron el mismo modelo, adaptaciones y producción autóctona. En todas ellas, las adaptaciones de películas fueron habituales, con importantes firmas detrás de ellas: Alberto Breccia con A Sangre Fría y Dillinger, Eduardo Risso con Firefox, Héctor Oesterhel con Melody, Verano del 42, El Graduado, Lo que el viento se llevó o Los girasoles, Eduardo Barreto con Conan el Bárbaro, Horacio Altuna con La carga de la Brigada Ligera, Hazaña submarina, o José García López con Luz que agoniza, entre muchos más autores y muchas más obras. Es un caso singular que estas adaptaciones, firmadas por autores de primera línea, hayan quedado en el olvido junto a las cabeceras donde se publicaron, pese a que la calidad superaba los clásicos del cine de la editorial Novarro. Que la desaparición de estos magazines ocurriera solo 2 décadas atrás, que fueran dibujantes y guionistas populares, o que las adaptaciones fueran de películas contemporáneas: Cobra, Carros de Fuego, Cocodrilo Dandil, Rambo, El justiciero de la ciudad, Evasión o Victoria, Flash Gordon, El trueno azul, o clásicos inolvidables como Barry Lyndon, Bullitt, El hombre que pudo reinar, Scarface, Chinatown, La huida, El Yangtze en llama o La jungla de asfalto, o licencias populares: Star Wars, Alien, Terminator, El zorro. Se debe añadir adaptaciones valientes de un cine alternativo, minoritario y de autor como Una historia inmortal, París, Texas, Primavera en otoño o El soldadito, que nos lleva a cuestionar qué criterios podría haber seguido la editorial para seleccionar qué títulos adaptar. Era obvio que el primero de ellos, que la película se hubiera estrenado en las salas argentinas, y probablemente con la pretensión de llegar a toda clase de lectores. Las adaptaciones no fueron el principal atractivo del consumidor del magazine, y menos todavía un gancho para atraer a lectores, lo que motivó que sus editores se aventuraran por títulos más atrevidos, y no debió implicar un riesgo demasiado alto porque durante muchos años Columba no dejó de apostar por estas adaptaciones y de pagar las licencias correspondientes. Los distintos magazines incluyeron adaptaciones de películas españolas, y también de películas musicales como Alta Jazz, Noches en la ciudad o Camelot. Sin embargo, llama la atención que no se hiciera ninguna adaptación de una película de dibujos animados, y abundara mucho cine francés e italiano: El derecho a matar, El crimen también juega, Un amor de lluvia, Space Racer. Si bien fue el western con Django, El rifle y la Biblia, Chisum, Grupo Salvaje, y el género bélico con Comandos contra Rommel, Das Bock, El submarino, El varón rojo, Los violentos de Kelly, lo que más abundó, como también ocurrió en los clásicos del cine de Novarro.
El Samurái, película estrenada en 1967 dirigida por Jean-Pierre Melville y titulada en España como El silencio de un hombre, es una de las películas más populares del realizador francés que narra los últimos días del asesino a sueldo Jacques Cousteau, interpretado por Alain Delon, un hombre metódico que comete demasiados errores en su último trabajo. Fue adaptado por Robin Wood, que filmó bajo el seudónimo de Carlos Ruiz, y el dibujo obra de Gustavo Trigo, que firmó con el nombre de Marcos Adán. Trigo, al igual que Wood, fue uno de los dibujantes más prolíferos de la editorial Columba, que también utilizó distintos seudónimos para evitar que su firma se repitiera en todas las historias publicadas en el magazine. La historieta se publicó con el título original El Samurái en la revista D'Artagnan número 185, en agosto de 1968. Tienen que condensar el largometraje en 12 páginas, un problema habitual en las adaptaciones producidas por editoriales como Columba o Novaro. Sus autores utilizan inteligentemente la elipsis y suprimen aquellas secuencias de la película que no son necesarias para la comprensión de la historia. Sin embargo, sí eliminan dos componentes narrativos esenciales, no por motivos morales o políticos, solamente por espacio, pero que sin ellos es difícil comprender la acción. El primero, cuando Costello encuentra al asesino a sueldo en su apartamento. En la historieta, el protagonista le lanza el sombrero para desorientarlo y gracias a esa acción lo desarma. El otro ocurre cuando Costello va a consumar su venganza. El hombre que lo contrató le apunta con un arma, pero a Costello le da tiempo de desenfundar, apuntar y disparar con más rapidez en una secuencia inverosímil desde el punto de vista de la física. Ambas secuencias Gustavo Trigo las resuelve con una narrativa dinámica y efectista, con un dominio de la composición, angulación y detalle en el dibujo que no supone ningún trance al lector. Sin verse alterada la esencia de la película, Trigo infunde una narrativa distinta en la historieta, empezando por un claroscuro que remite al cine negro de los años 40, con un dibujo expresivo que no necesita de más explicaciones para definir a los personajes. Wood tampoco necesita de largos textos explicativos, habituales en estas adaptaciones para aclarar todas las secuencias que por espacio el dibujante no puede incluir, y resuelve la mayoría de las acciones con diálogos. A diferencia de la película, los autores inculcan un mayor dinamismo en las 5 escenas donde predomina la acción, aquellas donde se muestra alguna pelea o un intercambio de disparos. No por ello se deja de captar el intimismo con la misma elegancia, como la presentación de Costello tumbado en la cama mientras fuma, la relación con las dos mujeres protagonistas o la soledad y frustración del personaje. Trigo y Wood lograron una de las mejores adaptaciones de Columba, una extraordinaria obra que en su versión historieta pudo tutear a la película de Jean-Pierre Melville. Sí, señor, maravilloso el expediente Z, una vez más, Zanoletti abrochando Planeta de Nuevo. ¿Algún folio añadido, Fran, Javier, Fran, al expediente de Zanoletti? Hombre, me parece bastante interesante el tema de esta temporada, ¿sabes? Antes era darle leñazos a la industria, ahora... No, no, en general, bastante de acuerdo con Juanjo, es muy interesante, la verdad es que deseando el siguiente capítulo. Sí, señor. Javier, ¿ibas a decir? Sí, que la verdad es que es algo que se desconoce bastante, el tema de las adaptaciones, y porque siempre se piensa que es un producto comercial y ya estamos viendo que no siempre ha sido así. Tal cual, ni una coma voy a poner bien, ¿vale? O sea que tal cual.